Hola, apreciados hermanos, bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hoy nos toca la lección número 4 sobre la sabiduría divina. Hola Johnny, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Rafael. Gracias, igualmente. ¿Comenzamos con palabra de oración nuestro estudio? Sí. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que tú nos has dado la Biblia, los 10 mandamientos y toda la Escritura. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú nos das a través de Proverbios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El libro de Proverbios es uno de los libros que se clasifica como literatura de sabiduría. Y es muy apropiado que nosotros en algún momento definamos precisamente lo que significa la sabiduría en el contexto de este libro. Nosotros leemos mucho a través de los capítulos de Proverbios sobre los diferentes consejos de Dios, sus enseñanzas, sus mandamientos. Y yo creo, Johnny, que todo esto se viene a resumir en esta palabra sabiduría, que es precisamente lo que el autor, Salomón, nos está diciendo que nos hace falta a nosotros. Y a mí me hace mucha falta. El hecho de que nosotros estudiamos la Biblia nos hace conscientes de cuán poco sabemos. Hay quienes piensan que al estudiar mucho la Biblia y al conseguir títulos ya sea de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, uno alcanza más conocimiento y llega el momento cuando ya se le llenó se rebosó de conocimiento el envase del cerebro y ya se la sabe toda. Y es al contrario, Rafael. No es así que cada vez que uno más estudia se da cuenta que menos conoce. Precisamente, yo creo que es cierto cuando nosotros estudiamos en la Biblia cada vez más y vamos entendiendo con mayor profundidad, entonces es cuando nos damos mayor cuenta que hay muchas cosas que no conocemos y que en realidad somos muy ignorantes, pero el tema de hoy, el de la sabiduría divina, comienza en el versículo 1 del capítulo 2, dándonos un consejo. Y vamos a comenzar nuestra lectura allí. En Proverbios. En Proverbios. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Aquí tenemos un plato lleno de muchas palabras. Y especialmente el mensaje que se nos está diciendo, que esa sabiduría que nosotros necesitamos, todas esas palabras que se mencionan allí, Johnny, todo tienen el mismo origen, proceden de la misma fuente. Esa sabiduría que nos habla aquí la Escritura es una sabiduría divina, no es la sabiduría del ser humano. Nosotros tenemos muchos filósofos. Tú posiblemente has tomado clases de filosofía y habrás leído de esos grandes filósofos griegos y también de los filósofos de la era moderna y todas esas personas que han creado esos sistemas filosóficos, teóricos filosóficos. Pero lo que se nos está diciendo aquí no es acerca de esta sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. Entonces están esas palabras que mencioné anteriormente, que si el juicio, la justicia, la equidad, todo buen camino, todo eso viene de Dios. Y todos estos elementos operacionalizan el fundamento de lo que es justicia. Repito y desempaco lo que acabo de decir. Una cosa es decir, Dios es justo. Nosotros estudiamos la sabiduría de Dios. Dios nos da sabiduría a nosotros. Todos estos son pensamientos fundacionales. Operacionalmente explicamos cómo ocurre esto y cómo se manifiesta. La sabiduría de Dios, que no se manifiesta de manera esotérica
o así llamada espiritual, se manifiesta, como dice el verso 9, a través de justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y esto se traduce a un principio de lo que estamos estudiando. La sabiduría se equipara ¿a qué? Bueno, la lección es la que tiende ese puente yo pienso que para nosotros entender mejor de qué estamos tratando, la lección cambia la palabra sabiduría y la convierte en otra palabra. Y vamos a leerla en la pantalla. En otras palabras, que todo ese conocimiento, toda esa justicia, todo ese juicio, toda equidad, todo el buen camino, se convierte en la verdad de Dios. Ahora, el término verdad en la Escritura es un término de gran importancia. Desde muchas partes que nosotros hemos leído en la Biblia, encontramos que a Dios le interesa la verdad. Jesús dijo que nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Jesús se definió a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces precisamente a eso es lo que queremos llegar. Entonces, la verdad en conversación humana es un concepto. Nosotros podemos definir la verdad, pero en la Biblia la verdad va más allá de un concepto. ¿Qué es la verdad en la Biblia? Antes de llegar a este punto, volvamos a lo que enfatizaba anteriormente de operacionalmente. Ahora, en vez de hablar de sabiduría, hablemos de verdad. Cuando pienso en la verdad, es muy fácil quedarse en el ámbito teórico, dogmático o doctrinal, inclusive citando versos bíblicos, y definir verdad aislado de la realidad del diario vivir humano. Pero esto no es lo que está hablando la Biblia y lo que está hablando Proverbios y el capítulo 2 de Proverbios, particularmente el verso 9. Está hablando de una verdad, de una sabiduría que se traduce a un comportamiento humano. Y eso es lo que quiero decir, operacional. Correcto. Hacerlo algo práctico. Sí, que va a ocurrir en el diario vivir. No una relación con Dios o con un conocimiento abstracto, como los filósofos hablan de conocimientos abstractos, sino como algo que se trae al diario vivir. Y ahora sí vamos a lo que tú dijiste, y se trae al diario vivir en una relación con esta verdad. Y aquí es que viene a definirse el próximo verso, ¿verdad? Bueno, sí, pero yo lo pondría de esta forma, Johnny. Dilo. Nosotros es difícil pensar que uno puede tener una relación con un concepto. Y obviamente eso no es lo que tú quieres decir. Y por eso es que hay que hacer la traducción, hacer otro puente entre la verdad como concepto y la verdad como persona. Porque en la Escritura la verdad está encarnada. Y hay otro paso más, Rafael. Tienes toda la razón. La verdad como concepto, la verdad como persona y la verdad como comportamiento del diario vivir. Son tres eslabones de una cadena de oro que tiene más eslabones, obviamente, pero son los tres que estamos eslabonando, que estamos señalando ahora. La verdad que es sabiduría, que se convierte en verdad, que es una persona y que se manifiesta la relación con la persona en el diario vivir. Yo no puedo tener relación con Jesús por sí misma. No veo a Jesús. No está Jesús presente. Yo tengo relación con Jesús tratando a Rafael. Y entre nuestro trato diario y cómo trato a mi vecino, se define mi relación con Dios. Pero me estoy adelantando a mí mismo y al tema de la lección. Estamos primero en el eslabón de que esta verdad es una persona y esa persona es Jesús. Correcto. Vamos a leer un par de versículos en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 1. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Jesús le dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Johnny, entonces tenemos aquí una declaración de Jesús Bien fuerte, bien fuerte. Que todos nosotros conocemos. Él es la verdad. ¿En qué sentido viene a ser Jesús la verdad? Porque la verdad la tenemos nosotros escritas en el libro. Pero Él dice que Él es la verdad. ¿En qué sentido? Bueno, volvemos a este asunto operacional. Tenemos dos caminos y muchas veredas, pero dos caminos principales en los cuales hay una bifurcación, una Y, y tienes que escoger por qué lado te vas. Por un lado, puedes preocuparte en tu vida cristiana en estudiar todos los detalles, todas las doctrinas, todas las ideas, todas las filosofías bíblicas y ser un experto de expertos de expertos y saber de memoria todos los textos y tener todas las preguntas y todas las respuestas y ser un fariseo. Y así hay muchos que viven su vida cristiana. En sí mismo no hay nada de malo en este aspecto. La bifurcación es una bifurcación de énfasis, no de separación de términos. Los términos tienen que ir paralelos, pero hay una bifurcación en énfasis. El otro énfasis es: yo tengo relación con una persona que vive en relación con todos los seres humanos. Repito, la verdad no tiene como propósito final que yo sepa todos los versos, que conozca todas las preguntas y que sepa todas las respuestas. La verdad, que es Jesús, tiene como propósito final que yo me relacione con Él a través de mi relación con todos mis semejantes. Y eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. Cómo yo trato a los semejantes define cómo yo lo trato a Él. Pero volvemos, Rafael se está aquí, Rafael, cógelo suave, no te adelantes. Hay que definir otra pregunta más. Hay una pregunta importante aquí que está guindando, colgando, pendiente. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, pero antes, para que esa pregunta tenga sentido, para que comprendamos lo importante de esta pregunta, hay un versículo que necesitamos leer, que lo tengo aquí en mi Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 17. Ay. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Esto es algo que podemos aplicar también, Johnny, a Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay sombra de variación en Dios. Eso quiere decir que no hay sombra de variación en lo que Dios dice. Y entonces, ¿qué carácter le da eso a la verdad que Dios encarna? Eso le da el carácter de una relación estable. Lo más importante en el matrimonio y la satisfacción mayor que yo experimento al ser el compañero de por vida de Clara Mercedes Jorge Tejada de Ramírez, mi esposa, mi amada Clarita, es que yo sé sin lugar a dudas que ella me acepta a mí tal como yo soy, que me enseña mis defectos y que procura sacar en mí lo mejor, y en el camino de la vida mi relación con ella no depende de que yo haga todo bien, sino que depende del amor que ella tiene por mí. Eso es lo más absoluto que tenemos de la persona de Jesús y de la verdad eterna bíblica. Lamentablemente, los que han escogido el camino del fariseísmo piensan que la verdad absoluta, que la verdad principal, que la verdad más importante es poder definir cada doctrina y restregárselo en la cara a los que están mal según nuestro entendimiento y según nuestra lectura de la Biblia, y mostrarle que ellos son el diablo, o que están con el diablo, o que no están dándole a Dios lo que Dios espera. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Lo más importante y lo más absoluto es que Dios está allí con nosotros, y no solo conmigo. Está conmigo porque está contigo, y está con nosotros llamándonos, recibiéndonos y aceptándonos. Así me siento yo, o estoy delusional, estoy aquí soñando cosas que no son. ¿Me acepta Dios a mí? No, por supuesto. Tú lo que estás haciendo es citando precisamente las palabras de la Biblia, las palabras del Señor Jesús. Él no cambia.
El amor de Dios hacia nosotros no depende de lo que tú haces, de tus actitudes y de tu condición. El amor de Dios depende del carácter de Él mana ese amor. Y en conexión a la lección de hoy, en cuanto a la verdad, ya que Dios es la encarnación de la verdad, como no hay sombra de variación en Dios, eso quiere decir que Dios es la verdad absoluta. Sí. No hay variación. Entonces, pero vamos a definir lo que quiere decir el término verdad absoluta. Miremos lo que tenemos en pantalla. La verdad absoluta Es una realidad inalterable y universal. Entonces aquí tenemos dos elementos, Johnny, inalterable. Eso quiere decir que la verdad que Dios proclama hoy es la misma que Él proclamó siglos atrás y la misma que proclamará siglos de aquí en adelante. Y la parte universal se refiere a que es una verdad que se cumple para todas las personas, para todas las culturas, para todas las razas. Y esto, Rafael, es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Al mismo tiempo, como Dios procura comunicarse con nosotros en nuestro ambiente y en nuestra cultura y en nuestro medio, pues lo hace conforme a las metáforas y a las palabras y al vocabulario y al diccionario de ideas que nosotros tenemos. Y crea dos caminos. Vuelvo a la idea de dos veredas, de dos oportunidades de visualizarlo. Una es visualizar que esa verdad inalterable se refiere a papel, se refiere a ideas, y ver la verdad como lo que dice la Biblia. Y hay algunos que están muy preocupados y muy interesados en cumplir cada detalle de lo que dice el texto bíblico. Rafael, hay quienes están interesados y preocupados en cumplir cada aspecto. Por ejemplo, he participado en diálogos en iglesias que se convierten en discusión. Cada oración tiene que ser de rodillas, porque están leyendo un texto bíblico. Otros que dicen, no, las mujeres no pueden hablar en las iglesias, porque están leyendo un texto bíblico. Y así muchas otras cosas más, muchos detalles de las escrituras, que lo leen en la cultura del medio cuando fue escrito, y como es inalterable. Entonces, creen que se aplica para todas las partes. Pero entonces, Johnny, tiene que haber alguna diferencia entre las cosas que de mayor importancia y las cosas que son manifestaciones culturales. Por eso, entonces, ahí es que viene la otra opción. Esa es una opción. Interpretar cada texto y cada palabrita, que hay que cumplirla así como está allí. La segunda opción es: la verdad es una persona, y esta persona es Jesús. Y este Jesús es el que vino aquí y se sentó a la mesa con los publicanos y con los fariseos, y en oportunidades con publicanos y fariseos juntos, que dialogó con prostitutas, que se relacionó con pecadores y que iba a las fiestas de los inmundos y que tocó con sus manos a los leprosos. Y puedo seguir por ahí. Este Jesús es el que rompió lo que estaba escrito aquí. Él violó las leyes del Antiguo Testamento una y otra vez. No se podía tocar a los leprosos, no se podía estar con prostitutas, no se podía, había que apedrearlas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que la verdad absoluta e inalterable no es un papel, es una persona. El papel da testimonio de esta persona, y el texto bíblico resuelve eso. Pero sigamos desempacándolo poco a poco. Ok, hay un versículo que debemos leer ahora. San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien, Johnny, entonces aquí tenemos el tema del cual estabas hablando. La palabra de Dios nosotros la entendemos como la verdad. Pero está el error de creer que cada descripción que se hace en la Escritura, cada palabra que se menciona en la Escritura es algo que se aplica a nosotros en cada circunstancia. Y tú haces muy buena distinción en cuanto a la verdad como persona. La persona es Cristo y Él nos ha modelado a nosotros el amor de Dios, que es una verdad inalterable. Y yo no recuerdo si tenemos el texto, pero Juan 5, 39 y 40
Dice la Escritura, hablándole a los fariseos en diálogo Jesús, y está escrito sus palabras, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna. Esa es la opción que dijimos, que la verdad es la palabra, la verdad es la doctrina. Y hay quienes piensan que tener conocimiento de la doctrina y de la verdad como palabra, esa es la manera de definir la salvación. Yo soy especial, yo soy diferente, yo conozco la verdad. Pero Jesús le dice a los fariseos y le aclara el segundo camino. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mi amado, escucha. En el nombre del Señor Jesús que le habló a los fariseos de su tiempo, te llamamos a arrepentirte y a entender y conocer que la relación con la verdad no es con una doctrina. El único propósito de la Biblia, y repito, el único y solo propósito de la Biblia no es presentar la verdad como doctrina, es presentar a Jesús. ¿Quién es la verdad? Y por supuesto, cuando usted pretende, Rafael, cuando usted pretende entender a una persona a través de un documento escrito, es imposible. Aquí yo tengo dentro de la Biblia cartas. Esta carta, por ejemplo, es de mi abuelo que ya falleció. Tengo una carta de mi madre, tengo una carta de mi suegra, tengo una carta de mi padre. Estas cartas presentan pequeñas ventanitas a quién era la persona de mi abuelo, la persona de mi padre, la persona de mi madre. Y son totalmente imperfectas. Y lo mismo sucede con la Biblia. Son ventanitas imperfectas a quién es Jesús. La relación no es con la Biblia. Y miren que yo amo la Biblia. La relación es con la persona que la Biblia presenta. Juan 5:39. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Perdona, Rafael, que tomara tanto tiempo. Bueno, vamos a mirar una tabla comparativa en pantalla y vamos a resumir lo que hemos hablado hasta ahora. Por un lado tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta se caracteriza porque es una revelación de Dios que tiene su mayor expresión, ya sabemos, no en un libro, no en una carta, sino en la persona de Jesús. Pero entonces está la verdad humana, que es una elucubración humana. La verdad humana es una imaginación humana, porque no hemos hablado acerca del término de las verdades relativas del ser humano, porque nosotros vivimos, como lo señala la lección, en una época en donde el ser humano ha creado sus propias verdades, alejado de Dios, en su imaginación ha creado sus verdades, y esas verdades son relativas al momento, relativas a la situación, relativas a nuestros propósitos, y no tienen referencia en la revelación de Dios en la persona de Cristo. Entonces, tenemos ese problema de la verdad humana. Sí, yo sugiero, Rafael, que la trampa, el engaño más grande que hace el enemigo no es ofreciéndonos por aquí una verdad de esas relativas. Por ejemplo, que tú que conoces la Biblia y que amas la Biblia, de pronto te vayas a tomar una piedra de esas que usan los de la nueva era, ¿cómo se llaman? Los que se comunican con piedras en el desierto de Nuevo México, de la nueva era. Yo no creo que sea una tentación para alguien que ha leído la Biblia y que conoce a Jesús, pero sí hay una tentación que Satanás sabe usar. Lo que te presenta Satanás es definir la verdad como saber, por ejemplo, cuál es el día correcto de guardar. Y tú entender que ya tú sabes que el sábado, el séptimo día, es el sábado del Señor, y entonces sentirte que al guardar el sábado ya tú estás bien y ya tienes salvación. Eso es lo que Satanás te pone enfrente. Utilizar una verdad bíblica para torcerte y que tú creas como los fariseos que esa es la verdad absoluta. ¿Estoy comunicando? Sí. Entonces es una verdad tan relativa. Las piedritas de Nuevo México que se comunican con la nueva era. La palabra que estaba buscando es nueva era.
Eso es tan relativo como la idea de que porque yo guardo el día correcto, soy salvo en el Señor. Los dos son igualmente ideas relativas. Lo que te salva por eternidad y con verdad absoluta es relación con Jesús, que se mide en cómo yo trato a mi hermano y a mi hermana. Al prójimo. Al prójimo. Sí. ¿No fue eso lo que enseñó el maestro y está registrado en la Escritura? Exactamente. Bueno, volvamos a la tabla que tenemos en la pantalla. La verdad absoluta refleja el carácter de Dios, pero la verdad humana, esa verdad relativa, es un reflejo de la naturaleza caída del ser humano y de sus culturas. O sea que esa verdad se basa, la escoge el ser humano de acuerdo a esas experiencias que está teniendo alejado de Dios, o tal vez creyendo que está cerca de Dios, pero que no se basan precisamente en el carácter de Dios, sino en nuestras debilidades, nuestra condición caída. Regresemos a la tabla. También la verdad absoluta es la perfección, dirige nuestra vida, o sea que es dirección para nosotros, pero la verdad que se forma el ser humano se la forma basada en la experiencia. En otras palabras, el ser humano dice, bueno, esta es la experiencia de mi corazón, esto es lo que yo busco, lo que yo deseo, lo que yo siento que está correcto. Y entonces, ya que tantas otras personas practican lo mismo, por ejemplo, pensemos en las drogas. Hoy en día nosotros estamos viviendo en una cultura, en una sociedad donde hay mayor tendencia al liberalismo en cuanto a las drogas, a quitar leyes que castiguen a la gente que vende drogas y que consume drogas. Entonces eso se convierte en una verdad humana, de que esas cosas no son dañinas, sino que más bien son recreativas, son positivas. Y volvamos al último punto en la pantalla, en la tabla de la pantalla. Y la verdad absoluta refleja la perfección y la claridad de Dios, pero del otro lado se manifiesta en una confusión y error que es lo que puede provenir del ser humano, Johnny. Correcto. Nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos la perfección de Dios ni la mente de Dios como para producir una verdad alternativa y que sea una verdad que no nos conduzca al error y a la confusión. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho y añado otro desdoble. No nos queda mucho tiempo para desdoblar más. No te dejes engañar por el enemigo. Siempre procura buscar a la persona de Jesús y pregúntale a él cómo debo tratar a mi vecino. Ese es el mandato de Dios. Esa es la verdad absoluta. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado ya al final del estudio, del repaso de la lección de esta semana. Para la semana que viene nos toca la lección número 5, que es muy hermosa, las bendiciones de los justos. Dios les bendiga. Muchas gracias.